Muy buenos días, mis hermanitos. El versículo de hoy dice, el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Eso está en Proverbios 28:13. Es muy bonito este proverbio. Mire, el que disimula el pecado, nadie me vio. Lo que pasó con el rey David, nadie me vio, nadie se dio cuenta. Ya murió Natán. No, no le irá bien. Pero el que lo confiesa, ¿a quién? A Dios, y a quien ofendió, ese pecado le será perdonado. Ese es el versículo y ese es el devocional del día de hoy. Espero que lo reflexionen y se lo aprendan. Vamos a hablar con el Señor, a decirle, amado Señor, gracias te damos por este preciosísimo día que hoy tú nos regalas, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu perdón, porque sabemos que tú eres misericordioso, Señor, y perdonas todas nuestras iniquidades, bendito Dios. Gracias porque siempre estás ahí para ayudarnos, Señor. Gracias por tu infinito amor hacia la humanidad que tanto te hemos ofendido, Señor. Gracias porque sabemos que podemos contar con un Dios bueno y justo. Ayúdanos, Señor, a no pecar, Señor. Ayúdanos a ser santos como tú demandas que seamos santos, santidad, apartados del pecado, Señor, pero muertos para el pecado. Te pedimos, Señor, que en este día seas tú guardándonos de toda maldad, de todo mal y peligro, pero sobre todo de no pecar, pero sobre todo de no caer en la tentación de ofenderte a ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu preciosísimo Hijo Jesús. Amén. Tú eres ese hombre. Esa es la historia de hoy. Acuerde, la historia de ayer, contamos que el rey David, por ociosidad, por no ir a la guerra con los soldados, sino que estar ocioso, en vez de ir a dirigirlos, se fue para la azotea y observó una chica muy hermosa que se estaba bañando y la deseó en su corazón. Y la mandó a llamar y la tomó como mujer sabiendo que era la esposa de uno de los oficiales del ejército. Van como 3 pecados ahí. Esta mujer quedó en embarazo del rey. Y el rey, para encubrir ese pecado, hizo que el esposo viniera para que se fuera para donde ella y después decía, ese es hijo suyo, ocultar el pecado. Pero este hombre fue un varón muy responsable y no se fue para la guerra, sino que se quedó ahí en el palacio. Entonces el rey, para ocultar su pecado, manda a uno de los oficiales mayores para que lo pongan de primerito para que muera en la guerra. Y sí, él muere. Y ya él, ¿qué hace? Manda a llamar a la mujer ya viuda y para que en el palacio sea una de sus mujeres y nazca ese bebé. Pero terminó el versículo, la historia bíblica ayer con que a Dios no le agradó, Dios se enojó por lo que él hizo. Y vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Y vamos a leerlo en segundo libro de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 16. Y dice así: el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, oiga, le va a contar una historia. Esta historia a mí me conmueve. Hasta lágrimas me salen por esta historia que Natán, el profeta, le cuenta a David. Y dice, en una ciudad habían 2 hombres. Uno era rico y otro era pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Él mismo la crió y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día, un viajero llegó de visita a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció demasiado contra aquel hombre y dijo a Natán, te juro por Dios que quien haya hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión.
David estaba muy enojado por esa historia que le contó Natán. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel. Te escogí como para que tuvieras un poder. Te libré del poder de Saúl. Te di el palacio, las mujeres de tu Señor y a tu reino de Israel y Judá. Por si fuera poco, te habría añadido muchas más cosas. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita, usando los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de su esposa, la esposa de Urías elitita, para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja en tu propia familia. Dios se enojó y Dios le mandó ese mensaje a David, muy enojado con él. Y por último le dice en el versículo 16, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Dios no deja nada oculto, Dios no deja un pecado sin pagar. Y esto le costó al rey David una gran pérdida. David creyó que todo había pasado. Nadie se dio cuenta del pecado que había cometido y que no iba a tener ninguna consecuencia. Y pasaron los meses después de lo que había pasado y Dios le envía un profeta para que le cuente una historieta. Le cuenta esta historieta para mostrarle, esta historieta fue para mostrarle al rey David lo que él había hecho. Muchas veces somos desagradecidos. Dios nos da de todo. A David le dio, mira lo que le dijo, te di el reinado, te di ovejas, te di vacas, te di mujeres, lo que tú quisieras y te daba más. Pero tú despreciaste mi palabra, tú despreciaste mi ley. Ambicionaste más de lo que tenías. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces ambicionamos más de lo que nosotros tenemos y lo que Dios nos dio es una gran abundancia. Y muchas veces pecamos y ni cuenta nos damos de que pecamos. Y esto es preocupante. Hermanito, si tú pecas y sientes remordimiento, sientes dolores en tu corazón, alégrate, porque es el Espíritu Santo el que está en tu vida. El Espíritu Santo está en tu corazón mostrando ese pecado para que tú y yo nos arrepentamos. Pero si no sientes nada, es preocupante. Ahí donde el Espíritu Santo, que es una persona, está triste y se ha alejado de tu presencia. Tú lo alejaste, no se va, tú lo alejas. Y muchas veces vemos el pecado de otras personas, como de David. Escuchó la historia y él mismo juzgó, ese se merece la muerte, merece 4 veces el castigo, pero no se dio cuenta que el profeta le estaba mostrando era él mismo. Tenemos que reconocer nuestros errores, reconocer nuestro pecado. Dios te pide que a diario reflexiones de lo que fue tu día, qué hiciste, qué dejaste de hacer, porque el dejar de hacer también es pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se considera pecado. Entonces reflexionar todo el día y si ves que algo hiciste que no está acorde con la palabra de Dios, pídele perdón a Dios, pide perdón y Él te va a perdonar. Dios te va a perdonar si de verdad te arrepientes de corazón. Mire lo que dice el versículo, si confiesas tu pecado y te apartas de él, serás perdonado. Pero hay algo que tú no puedes apartarte de ese pecado y de las consecuencias. Dios te perdona, pero tienes que sufrir las consecuencias, como las va a sufrir el rey David. En próximos devocionales les voy contando. Hermanito, procura vivir en santidad. Dios quiere que seamos santos, apartados para Dios, apartados para Él, pero alejados del mal. Dios a ti y a mí nos reclama fidelidad. Dios te bendiga, hermanito. Espero que este devocional haya sido de tu agrado y cambie tu vida, porque a mí también me cambia mi vida y me habla a mí también. Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón.